Ahora vamos a regresar al tema de Solciret, porque hoy muy temprano la policía dio una conferencia de prensa donde se dieron más detalles, ¿no?, de esta investigación. Recordemos que la asesina, confesa, Andrea Aguirre, había dicho que fue primero por una discusión familiar, forcejearon, cayó al piso, se golpeó la cabeza. Eso ha sido desmentido. Así es, porque Sí. en el cráneo que se ha estudiado se han encontrado golpes en la parte frontal. En la nariz, en la boca, en la parte frontal del rostro con objetos contundentes y golpes muy fuertes que le provocaron la muerte. Y luego además el seccionamiento de la cabeza, bueno, de terror lo que ocurrió con Solciret. Y además también se ha establecido un breve resumen acerca de su perfil psicológico, ¿no? Era una persona narcisista, indiferente, porque está siendo procesada recién Andrea Aguirre, por encima de las normas. Y evidentemente luego también conversando con especialistas nos han dicho, por lo que se va conociendo del caso y las evidencias que aparecen, la persona que descuartizó, esa es la palabra terrible que pasó con Solciret, era una persona con conocimientos en la manipulación profesional de cadáveres. El doctor Carlos Bromley es psiquiatra y está aquí con nosotros para poder desentrañar esto que para muchas personas en realidad es inentendible, porque, a ver, quiero ponerme en este extremo, en que hay un ataque de ira y uno golpea a una persona y ese golpe la lleva a la muerte. Pero lo que sucede posteriormente es lo que, la verdad, nos causa un gran impacto. ¿En qué estado mental se ha podido encontrar esta muchacha Andrea Aguirre, la asesina confesa? Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. De la información que ya se tiene al momento, esta pericia psicológica que se le ha practicado y que Ricardo acaba de mencionar, estaríamos probablemente frente a una persona con una personalidad, con características muy propias, con formas de comportarse diferentes a las normales. Porque todos nosotros cuando nos formamos, entre que nacemos y los 18 o 20 años de edad, aprendemos códigos de conducta, normas, valores, lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Sin embargo, hay personas que crecen en ambientes disfuncionales, en donde los padres tienen dificultades, están ausentes, pueden inclusive consumir alcohol, drogas, hay violencia familiar. Estas personas se forman con una personalidad diferente al estándar, al común de todos nosotros. Y es por eso que es difícil entenderlos. Pero narcisismo... ¿No es que tengan, digamos, una deficiencia mental, un problema mental, que tengan un problema psiquiátrico? Un problema psiquiátrico, ¿no? No, estas personas no tienen enfermedades mentales, no son enfermos mentales. Los enfermos mentales son aquellas personas que, por ejemplo, tienen trastornos de la percepción. Escuchan voces que les ordenan que hagan algo, ella no. Ella, según la información recibida, lo que tiene son características que nosotros podríamos llamar psicopáticas de la personalidad. Entonces, digamos, siempre siguiendo la narración de Andrea, que ya ha sido desbaratada, ¿no? Que se golpea, que forcejean y que se golpea. Lo que una persona normal dentro de esta sociedad haría es llamar a emergencias. Ha habido un accidente, por favor, a la policía, a alguien, vengan, ¿no? Sí, acá hay... Claro, pero ¿en qué momento hay este desfase en la personalidad de esta persona como para calcular todo lo que siguió a continuación? El cercenar el cuerpo, el esconderlo, el colocarlo en su casa. Tu idea inicial, y digamos, un momento de ira, de celos, dice, agarra, tiene una discusión con ella y la golpea fuertemente con un objeto contundente en la cabeza, en la parte frontal del rostro, la mata. Pero, digamos, eso en algún momento podríamos a encontrarle alguna lógica. Pero luego, doctor, luego de algunas horas, el desmembramiento de un cuerpo. Y además, antes de enterrarlo, porque pasaron algunos días, proceder con técnicas forenses, lavar la cabeza, lavar el torso, mantenerlo, digamos, para que no se descomponga. Eso ya requiere otro tipo de tratamiento, no sé. Y además también, no solamente estamos hablando de Andrea, sino también de su pareja. Y probablemente de los padres. Y de Brian, que era el esposo de Solciret, y de los
o sea, toda la familia Villanueva Castillo, dice la policía, podría ser cómplice porque ocurrió todo dentro y la enterraron en el piso de esa casa. Exacto. Explíquenos, por favor, esa situación, sí. Y doctor Huerta. Mabel, sí, y para, digamos, incidir en lo que Ricardo acaba de comentar, doctor Bromley, buenos días, gusto de saludarlo a la distancia. Doctor Huerta. Explíquele a nuestros oyentes, por favor, quizás después de la pausa, Mabel, eso, porque la gente dice, después de todo lo que ha narrado Ricardo, dice, ¿cómo no va a estar loca esa persona? Y el doctor Bromley está diciendo, no tiene un trastorno de salud mental. Eso quiero que nos lo explique bien, doctor Bromley, esa diferencia entre lo que ha sucedido y la enfermedad mental, porque nuestros oyentes quisieran saber cómo ellos estarán pensando, cómo no va a estar loca esa persona. Eso quiero que nos lo explique. Y con la respuesta del doctor Bromley regresamos tras la pausa. Pues bien, regresamos. Sí, estábamos con el doctor Carlos Bromley, él es psiquiatra y teníamos muchas inquietudes respecto al proceder de la asesina de Sol Siret. El común denominador de los ciudadanos no puede entender el accionar posterior a la muerte, ¿no? El hecho que cercenaran el cuerpo y lo escondieran nos da, o sea, nos dice que ellos sabían lo que hacían, que estaban haciendo mal, y esto no está dentro de la mente, de una mente enferma, sino hay que diferenciar, como dice el doctor Huerta, la enfermedad mental. Estas personas no estaban en ese estado. La enfermedad mental nos hace que las personas que la tienen actúen sin tener conciencia de lo que hacen. Actúan gobernados por sus alucinaciones, por sus trastornos del pensamiento, por la parte activa de la enfermedad. No se tiene conciencia real de lo que se hace. En tanto que cuando las personas actuamos, lo hacemos en base a nuestra personalidad. Acá estamos hablando de hechos muy, muy crueles y muy categóricos también. Cercenar un cuerpo, ocultarlo por cerca de 4 años, mantener silencio ante la desesperación de los padres de la fallecida, y llevar, entre comillas, una vida aparentemente normal como si nada de esto se hubiera hecho, pues implica cálculo, frialdad emocional, cero empatía para con los demás. No solamente en Entonces, ella, doctor Bromley, también... lo que hay que entender, perdón, Ricardo, mil disculpas, lo que hay que entender, doctor Bromley, es un concepto importantísimo que es conciencia de enfermedad, conciencia de realidad. Cuando una persona comete un crimen y después es arrestada, etcétera, y se demuestra en el peritaje psiquiátrico que esta persona vive en su propio mundo y que quizás alguien le ordenó que haga cosas y veía, allí estamos hablando de un trastorno de la salud mental, pero el hecho de que estas personas conscientemente hayan hecho todo esto indica que estaban en conciencia de su realidad y por lo tanto no estaban, digamos, enfermos desde el punto de vista de salud mental. Eso es lo que nos quiere decir. Porque la gente dice, después de haber hecho todo eso, ¿cómo no van a estar locos? Y quizás este término de locura, doctor Bromley, ¿cómo es que el pueblo lo interpreta, la gente? Denos un poquito quizás de esto, es antropología básica. Cuando la gente dice locura, ¿qué es lo que quiere decir? Sí, cuando las personas utilizan este término, suelen equivocadamente referirse a todo lo que no entienden, a todo comportamiento raro, extraño, a toda aquella persona que actúa de manera diferente como uno cree que debería de actuar. Pero esto es un error. Hay un grupo importante de personas que actúan de manera diferente, no porque estén gobernados por trastornos de la percepción, del pensamiento, del comportamiento, sino porque se han formado con diferentes valores, con diferentes principios, con diferentes formas de relacionarnos entre nosotros. Y ahí es clave la familia. Y esto nos debe hacer reflexionar a todos los padres, porque traemos al mundo niños y los criamos supuestamente para ser criados en amor, ¿verdad? Para que sean mejores personas que nosotros. Pero hay muchas familias que no se dan cuenta que están criando asesinos. Sí, efectivamente, el amor, la calidad de la vida familiar, la armonía entre los padres y los hijos es clave para formar personalidades adecuadas, personalidades empáticas con su entorno, que cumplen normas, principios, reglas de vida consideradas normales en nuestra sociedad. Cuando esto no sucede, ahí tenemos las consecuencias. Personas con trastornos sociopáticos, psicopáticos de la personalidad, capaces de hacer todo, las peores atrocidades.
Disculpe, doctor. Disculpe porque últimamente he estado leyendo un poco sobre cómo dominar el subconsciente. Y hay mucha gente que no sabe ni siquiera lo que es programación neurolingüística, cómo entrenar la mente. Y hay gente que a veces reacciona, comete errores, inclusive asesinatos por error, y no son psicópatas, no son... Siempre fue un error y tratan de ocultarlo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no sabe dominar su subconsciente, no sabe entrenar la mente, ¿no? Y esto es bien grave. Yo recién, hace un año, me he enterado de lo que es la programación neurolingüística y me he quedado pues maravillado de todo lo que podemos aprender entrenando la mente. Claro, y con una buena crianza. ¿Cuál es el grado de inmadurez de estas personas que no saben controlar sus emociones, ¿no? Que ante una situación extrema la resuelven con violencia? Y no lo vemos solamente en el caso de Solciret, lo vemos en el día a día, cuando manejamos por la calle, alguien se me cruza, bajo, le pego con un palo, lo mato. Que no sabe con quién te has metido. Exacto. Dios mío. Eso es. Pues. ¿Por qué estamos últimamente viendo este brote de casos tan violentos en Perú y en el mundo? Ayer encontraron también el cadáver de un hombre descuartizado en comas. O sea, hay una investigación, doctor, que da cuenta de cómo es que la publicidad que se hace de estos asesinatos, y sobre todo cuando se describe con mucho detalle y con coberturas amplias en la prensa, es que se produce el efecto copia, réplica de esos asesinatos, ¿no? Sí, todo esto es cierto. Hay reglas internacionales para el tratamiento de estos casos por la prensa. Sí. Tanto para la prensa, las películas también. Para todos los asesinatos. Imagínate la cantidad de películas de terror y de películas macabras. Los asesinatos, los suicidios, y como Manolo acaba de explicar, inclusive Manolo, hasta los juegos infantiles. Los videojuegos, lo que nuestros hijos juegan, están llenos de violencia. PlayStation le compraba a mi hijo y había mucha violencia, mucha matanza. Pero por eso es importante la presencia de la familia, la guía parental siempre. Es una película de ficción, es un juego de mentira, ¿no? Pero si los abandonamos a nuestros hijos, lo dejamos a su suerte y que sigan consumiendo ese tipo de cosas, ahí es cuando se comienza a generar una personalidad totalmente disfuncional. Así que lo que tiene que finalizar, creo que ya esta reflexión, es la importancia de los padres de familia en la crianza de seres humanos. Mejor, si usted no está capacitado para tener hijos, no los tenga. Y si los va a traer al mundo es para darles amor, no para criar personas que hagan daño en este mundo. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Aquí son las 11 de la mañana con 29 minutos. Estamos obligados a ir a la pausa, pero ya regresamos con más.